capítulo 5, versículo 14 al 16. Y nuestro Señor Jesucristo, después de haberles dicho a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, Él ahora les va a decir que ellos son la luz del mundo. Dice ahí en Mateo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que Cristo está diciendo primeramente es que Él está diciendo aquí una afirmación. Y esto, mis amados, significa que Él está asegurando y confirmando que ellos son la luz del mundo, o que iban a ser la luz del mundo. Y Él hace una comparación de una ciudad asentada sobre un monte, dice, y que esa ciudad asentada sobre un monte no se podría esconder. ¿Por qué? Porque una ciudad, mis amados, que está pues asentada sobre un monte, un cerro, una montaña, pues en sí no hay nada que pueda esconder la evidencia de que esa ciudad está asentada ahí. Pero los discípulos, mis amados, han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, al igual que tú y yo. Pero Jesús dice que ellos son sin duda, o serían sin duda, la luz del mundo. Esto aluda a lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente, Isaías 9, 1 al 2. Dice, aquí está hablando pues el profeta Isaías acerca del nacimiento y reinado del Mesías. Dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vino gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mis amados, aquí pues lo que está hablando aquí el profeta Isaías está profetizando de que la luz vendría a esas naciones que estaban pues en sombra de muerte, que estaban pues ellos quizás sin salvación y sin el Dios, el creador de todo el universo. Pero el mundo entero, cuando él dijo esto, estaba bajo oscuridad extrema y total. Pero cuando Cristo apareció, mis amados, cumplió esa profecía. Lo que Isaías está diciendo ahí en el capítulo 9, versículo 1 al 2, es que está profetizando la venida del Mesías. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3? Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está pues diciendo ahí el apóstol Juan que esta era la condenación. ¿Cuál era la condenación? Que la luz, que Cristo había venido al mundo. Pero en el momento en que Él vino a este mundo, los hombres habían amado más su propio pecado que a Cristo mismo. Así que Isaías está profetizando la venida del Mesías. Y como dije, cuando Cristo apareció, pues ahí se cumplió la profecía. Al Cristo decir estas palabras indicaba que sus discípulos han de ser extensiones de su ministerio, al llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Por ende, serían como una ciudad resplandeciente asentada sobre un monte que no podría esconderse. Así que Cristo ahí dice pues que ellos son la luz del mundo. Cristo mismo, mis amados, es la luz que vino al mundo. Pero al momento que Cristo vino, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mis hermanos, cuando por aquí pasan tormentas, digamos, suceden más frecuentemente en el verano, pero cuando pasan tormentas, que hay relámpagos y truenos y todo esto, pues se va la luz. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros solemos quizás prender una linterna o una veladora, pero esa veladora la ponemos ¿en dónde? En una mesa. No la vamos a poner debajo de una cama o de una colcha o dentro de un cajón. ¿Por qué? Porque esa luz, queremos que esa luz pues alumbre dentro de nuestro hogar cuando se va la luz. Y es exactamente lo que dice aquí Jesucristo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Con qué fin? Para alumbrar a todos los que están en casa. El discípulo que oculta la justicia de Cristo o el mensaje del Evangelio es como un candelero ardiente que es puesto en un almud para esconder su brillo. Eso significa que los discípulos y nosotros, mis amados, debemos vivir de tal manera como si los ojos de todos estuvieran sobre nosotros. Eso es algo de que debemos de cuidarnos y tener siempre eso en mente, mis amados, que nosotros vamos a ser personas en quienes van a estar los ojos de los demás y más de los incrédulos van a estar sobre nosotros en todo momento para ver cómo es que nos equivocamos, cómo es que nosotros vamos a fallar. Y pues digan que no, pero eso es verdad. El apóstol Pablo habló de algo similar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 3. El apóstol Pablo dice esto. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Primeramente, el apóstol Pablo aquí dice que los corintios son la prueba y legitimidad de su ministerio, lo cual fue el resultado del evangelio predicado a ellos. Es como que él dice, ustedes son mis cartas. ¿Por qué? Por ustedes haber escuchado el evangelio. Pero él después dice que la ley de Dios estaba no solo escrita en las tablas mandamentales, sino ahora en sus corazones. Y es algo que Dios también habló en Jeremías 31. Vamos a Jeremías capítulo 31. Versículo 31 al 33. Dice lo siguiente, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con toda casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres al día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que Dios escribiría la ley en su corazón, lo cual es destruir la mentalidad endurecida por el pecado y crear un nuevo deseo para hacer la voluntad de Dios. Esta profecía se cumplió en el momento en que ellos
creyeron en Cristo y vino el Espíritu Santo a morar en ellos. Finalmente, Pablo ahí dice que la vida del creyente debe de ser un testimonio vivo y transparente de la transformación que Dios ha obrado, convirtiéndose así en un mensaje que impacte a quienes lo rodean. Amados, nuestras actitudes son vistas por todos, queramos o no, y solo están esperando los incrédulos para cuando fallemos, y ellos serán influenciados por Satanás mismo para acusarnos. Mis amados, nosotros somos como cartas abiertas. Estamos a la vista de todos y ellos están esperando en un momento preciso para que nosotros fallemos. Y como dije, esas personas pues ciertamente nos van a acusar, siendo ellos influenciados por Satanás mismo. Veamos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, dice: sed sobrios, dice nuestro hermano Pedro, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, aquí está dando una advertencia a los creyentes. El apóstol Pedro dice primeramente: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí vemos una advertencia acerca o de parte de Pedro. Primeramente dice: sed sobrios y estén velando, por la razón que nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, Satanás, anda, mis amados, como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y no es que él va a devorarnos literalmente como un león, sino que él, mis amados, él es quien acusa, aquel que es hijo de Dios, aquel que falla. Él siempre está listo para apuntar el dedo, al igual que los incrédulos. Los incrédulos, mis amados, están siempre listos para ver cualquier simple error y decir: mira, él falló. Mira, y se dice ser cristiano, y cómo se comporta. Pero aquí vemos que dice: al cual resistid. ¿Cómo es que debemos de resistir al diablo? Firmes en la fe. Así es como podremos vencer, mis amados, al devorador, a este diablo, a Satanás, que anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos y podemos resistir sus artimañas estando firmes en la fe y no en nuestras propias fuerzas humanas. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado quien fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahí dice el apóstol Juan, pues que él había escuchado una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Recuerden a Job. Job se mantuvo firme. Cuando Dios permitió que Satanás hiciera lo que él quisiera con la vida de Job, pues Job se mantuvo firme, mis amados, y incluso sus amigos le dijeron a él: ¿cómo es que pecaste? Confiésalo a Dios, arrepiéntete, porque eso te pasó, te sucedió eso porque quizás tú pecaste. Incluso su mujer también fue influenciada por Satanás mismo.
¿Qué le dijo su mujer? Muere, maldice a tu Dios. O maldice a tu Dios y muere. Vean, mis amados, que los hombres de Dios siempre han sido ellos acusados por cosas que quizás no han hecho, pero son influenciados por Satanás mismo. Y Satanás es quien siempre va a acusar a todo creyente delante de nuestro Dios. Aquí se menciona la derrota, mis amados, de Satanás. La palabra griega para el verbo acusador significa alguien que presenta cargos legales contra ellos. Y sí, cargos legales, por la razón que nuestro pecado merece ¿qué? Castigo. Pero cuando pecamos, hermanos, ciertamente el diablo nos echa eso en cara. Pero recordemos que tenemos a un abogado que intercede por nosotros todo el tiempo. Así que Satanás puede acusarnos cuanto él quiera. Los incrédulos, los no creyentes, nos pueden acusar cuando miren una falta tan mínima en nuestras vidas. Pero recuerden, mis amados, que tenemos a un abogado que siempre, siempre está intercediendo por nosotros en todo tiempo. Y ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo. El diablo le dice a Dios, mira, ha pecado contra ti, dale su merecido. Pero por otro lado, Cristo está intercediendo, mis amados, diciendo, Padre, yo ya pagué por sus pecados pasados, presentes y futuros, y fueron clavados en la cruz juntamente conmigo. Ese es nuestro Salvador. Él es quien intercede por nosotros, mis hermanos. No es María, gloria a Dios que no es María, no es un santo, no es nadie. Cristo está en todo momento intercediendo por aquellos a quienes Él ha comprado con su sangre. Somos ahora propiedad de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y eso es algo que debemos de recordar, mis amados, que no importa en cuánto seas acusado tú por Satanás, por alguien más, recuerda que Cristo siempre está ahí abogando por ti fielmente. Pero mis amados, cuidado. No usemos la abogacía de Cristo para deleitarnos en nuestro pecado. No abusemos de que Cristo es nuestro abogado para seguir viviendo y practicando el pecado. Si caemos en eso, vayamos ante el Señor arrepentidos. Este caminar ciertamente no es fácil. El caminar del cristiano, mis amados, no es nada fácil. Sí, vamos quizás a caer, pero vayamos ante el Señor, pidiéndole perdón día con día. No somos perfectos, pero la santidad, mis amados, es progresiva. La santidad nunca vamos a lograr a ser perfectos, sino que debemos de ir luchando, limpiándonos día con día con la palabra de nuestro Dios, con la oración. Así que ciertamente, mis amados, es mucho mejor conocer poca Biblia y aplicar lo poco que conocemos, que conocer demasiado y aplicar poco. Y con esto no quiero decir que no estudies, no tomes quizás un curso bíblico, pero mis amados, es un peligro llenar nuestra mente, nuestra cabeza de tanta doctrina y aplicar poco. Es preferible mejor conocer un poco menos y aplicar eso que conocemos. Y en Mateo 5:15, regresemos ahí. Mateo 5:15, pues Cristo dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cristo está afirmando a los apóstoles que deben tener más cuidado de vivir una vida devota y santa que las personas desconocidas, incrédulas, por la razón que los ojos de ellos se dirigen a ellos. Y nosotros también, mis amados, debemos tener cuidado. Si somos la luz del mundo, debemos vivir como si fuésemos la luz. No debemos de andar nosotros pues practicando el pecado.
siendo partícipes del pecado ajeno, eso es también pecado. Quizás reírnos, deleitarnos en las pláticas de los inconversos y caer en eso sin darnos cuenta, tengamos mucho cuidado. Estamos en este mundo, recuerden, pero no somos de este mundo. Somos solamente peregrinos. Vamos solamente de pasada. Así que si nosotros cometemos un error mínimo, todos ciertamente se escandalizan. Oh, pero ellos, mis amados, sí pueden pecar y no pasa nada. Nosotros, si cometemos un mínimo error, todos se escandalizan. Es como que se va a acabar el mundo y muchos se quedan admirados. Pero ellos sí pueden pecar. Ellos sí pueden hacer lo que ellos quieran y nosotros no. ¿Por qué? Porque la religión, mi amado, no te exige santidad, sino una vida de obras para que te salves. Sus vidas solo son laborales para mostrar buenas obras, pero no son las obras que produce la salvación. Son frutas, son como frutas podridas ante los ojos de Dios. Las obras de los incrédulos, las buenas obras que los no creyentes puedan hacer, son como frutas podridas ante los ojos de Dios. Y no se dan cuenta. Ellos piensan que la salvación proviene de mediante la fe y las obras, pero no es así. Es solamente a través de la fe, mediante Cristo. Mis hermanos, el hombre no es el autor final de lo que Dios puede hacer en un pecador. Mis amados, la gracia de Dios cambia a las personas sin duda, de manera que puedan hacer las buenas obras las cuales Dios ya había predestinado. Dice, hermanos, si rechazamos esto, sin duda estaríamos insultando abiertamente y groseramente al Señor, glorificando el libre albedrío, como diciendo que el hombre sí puede elegir a Dios, como si las buenas obras procedieran de nosotros y no proceden de nosotros. Es algo que Dios produce en los creyentes. Es algo que Dios hace en aquel que Dios salva. El pueblo de Dios es transformado al conocer la gloria de Dios en Cristo. De manera que sus buenas obras atraen a la gente para que se conviertan en creyentes y después en adoradores con sus vidas para andar en luz y ya no más en tinieblas. Es algo que Dios hace, la voluntad de Dios. Antes ciertamente estábamos esclavizados, éramos esclavos del pecado, pero ahora Cristo vino aquí a rescatarnos, a hacernos libres. Conocimos la verdad y esa verdad ciertamente nos hizo libres, mis amados. Es algo que sucede espiritualmente. Es algo que sucede inesperadamente. Es algo que pasa repentinamente. ¿Recuerden Saulo de Tarso? Saulo de Tarso fue transformado, fue cambiado cuando Cristo se le apareció. Saulo de Tarso en ningún momento pensaba en ser un cristiano. Saulo de Tarso en ningún momento dijo, hoy voy a perseguir a los del camino, pero quiero que Cristo se me aparezca en camino a Damasco y seré transformado y seré salvo. No, el plan de Saulo de Tarso era ir a Damasco y arrestar a cuantos más cristianos él pudiera. Pero esto es lo que Dios hace. Y como dije, si rechazamos esto, sin duda estaríamos insultando abiertamente y groseramente al Señor, glorificando el libre albedrío, como si las obras buenas procedieran de nosotros, y no es así. Juan 8:12 dice lo siguiente. Aquí está Cristo hablando acerca de la luz, como está hablando ahí en Mateo 5, versículo 14 al 16.
Dice lo siguiente. Dice otra vez, Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí Cristo una y otra vez estaba hablando a sus discípulos y él les dice, yo soy la luz del mundo. Recuerden, Juan 3:15. Aquí Cristo está diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que viene en pos de mí, el que toma su cruz, el que se niega a sí mismo, el que no busca, el que no piensa en buscar o encontrar su vida, dice, esa persona no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es algo maravilloso, mis amados, lo que está hablando aquí Jesucristo. Pero regresemos a Mateo 5:16. Finaliza Cristo diciendo esto. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Jesús? Tal como alumbra una ciudad sobre un monte y la luz sobre el candelero. Cristo dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así vive delante de los hombres. Habla de tal manera santa delante de los hombres. Actúa como un cristiano delante de los hombres, no como un impío. Eso significa que el ministerio de Cristo está destinado a la humanidad en su totalidad, sin limitación. Mis amados, esto anticipa la gran comisión. Esto es lo que significa. ¿Recuerdan Mateo 28? 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos una afirmación, una aclaración de Cristo sobre sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Y él dice también que ellos deben de ser luz y que no deben estar ellos escondidos en una cueva, sino que ellos deben de salir y hacer qué, y proclamar, predicar de él, de Jesús. Así que, mis hermanos, si somos de Cristo y tenemos la luz de la vida, como dice en Juan 8:12, que proviene de él, mostremos la luz a los perdidos, predicándoles el evangelio y viviendo el evangelio. Como siempre he dicho, ¿qué es lo que vale más? ¿Lo que profesamos de labios o lo que vivimos? ¿Qué es lo que los incrédulos van a ver más como, a qué le van a dar más validez? ¿Lo que profesamos o lo que vivimos? Por esta razón es que Cristo les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre nuestro comportamiento, así alumbre nuestro testimonio, así alumbren ustedes que son creyentes delante de los hombres. Permitan que Cristo, mis amados, sea reflejado en ustedes. Permitan que los incrédulos miren a Cristo en ustedes. Pablo en una ocasión dijo, imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Pablo dijo, no solamente imíteme a mí, él dijo a mí porque yo imito a Cristo. Nosotros como creyentes debemos de decir lo mismo. ¿Será que somos dignos de decir eso? ¿Quién se atrevería, mis amados, a decirle a alguien en su congregación, hermanos, imíteme a mí porque yo imito a Cristo? Debemos de dar testimonio. Debemos de demostrarle a los de afuera
que somos propiedad de Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos profesar ser creyentes, podemos profesar ser cristianos, podemos, mis amados, quizás jactarnos de conocer tanta teología, pero practicar poca, eso es un grave pecado. Conocer mucho, hablar mucho, pero practicar poco, es algo serio. Así que Cristo aquí les manda a sus discípulos y les dice a ellos, pues, que ellos son la luz del mundo. Mis amados, se recuerden que tú y yo también somos, como dijo Cristo a sus discípulos, la sal de la tierra y la luz del mundo. Tenemos un gran privilegio de poder nosotros salar a la tierra, predicar el evangelio y ser la luz en este mundo que ama tanto las tinieblas, en este mundo lleno de maldad, en este mundo donde hay tanta guerra, como está sucediendo ahí en Nigeria, que nuestros hermanos en Cristo están muriendo. Ellos ciertamente están firmes mostrando esa luz, mis amados. Sus edificios donde ellos se reúnen son derribados y ciertamente ellos están ahí todavía solamente afuera alabando al Señor, glorificando al Señor, dándole gracias al Señor a pesar de lo que están padeciendo, persecución, siendo ellos asesinados, siendo martirizados, siendo mártires por Cristo. Aprendamos de ellos. Nosotros estamos en un país que, mis amados, estamos libres de expresión de religión. Aquí no hay persecución y nos cuesta ser la luz en este mundo. Si nos está costando, mis amados, ser la luz del mundo, estamos fallando. No estamos siendo obedientes al Señor. No estamos quizás viviendo lo que debemos de vivir y no estamos predicando el evangelio. Llevemos a Cristo a los perdidos. Prediquémosles a los perdidos de Cristo, de la luz, que Él vino. Pero cuando Él vino, los hombres amaron más las tinieblas que la luz que a Cristo. Así que en esta hora te pregunto, mi hermano, ¿eres sal de la tierra? ¿Eres luz? ¿O estás mostrando más ser alguien que no ha sido salvo? ¿No estás viviendo una vida en santidad, en obediencia al Señor? ¿No estás dando buen testimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo para que Dios sea glorificado? Digo eso porque muchos supuestamente cristianos, mis amados, son más causa de tropiezo que causa de que el Señor sea exaltado y glorificado. ¿Cómo? Con sus actos. ¿Cómo? Con su testimonio. Así que, mis hermanos, seamos realmente la luz del mundo. Como dije, así que si somos de Cristo y tenemos la luz de la vida que proviene de Cristo, mostremos la luz a los perdidos, predicándoles el evangelio y viviendo el evangelio. Oremos.